Muy bien, Josué. ¿Dónde estamos? Estamos en Nara, Nara, en la ciudad de Nara. la ciudad de Nara. ¿Esto está cerca de Osaka? Sí, estamos al este de la ciudad de Mm, Osaka. muy bien. Oye, ¿de dónde eres? Soy de Guadalajara, ¿Guadalajara, España? no de la Guadalajara mexicana, Mexicana. de la ciudad, no de la provincia. Muy bien, muy bien. Y ahora estamos en Japón. ¿Cómo es que un chico como tú ha acabado en un lugar como este? Azares del destino, pero bueno, por la providencia y porque pues he dado la oportunidad y las he tomado y pues aquí estoy. Ujú. ¿Cuándo llegaste a Japón? Llegué hace casi 2 años para una estancia un poco larga de 6 meses, pero el año pasado, poco más de un año que vine para estudiar Ajá. japonés. ¿Y qué tal el estudio del japonés? Muy difícil, muy difícil, pero un desafío bastante, pues que vale mucho la pena. ¿Qué fue lo que te atrajo de Japón para decidir venir aquí? Desde pequeño me ha, me ha interesado mucho la cultura, la gente, la historia, las tradiciones, el arte, pero también la artesanía y pues todo lo que tiene que ver con este país. Sobre Ujú. todo de arte tal vez popular de antes, no tanto reciente como el manga o el anime, apenas estoy conociendo ese lado. Ajá. Y antes de vivir aquí en Japón, y has vivido en México, pero no solamente en México, ¿no? Has vivido también en Inglaterra. Sí, en Inglaterra estudié en la universidad y viví también durante algunos años como monje benedictino. Como monje benedictino. Monje benedictino inglés. Monje benedictino inglés. ¿Y cómo surgió esa llamada a la vocación monacal? Pues por una visita Ajá. de un grupo de jóvenes de la universidad, la Asociación de Estudiantes Católicos organizó un retiro de Adviento y el lugar que se decidió era un monasterio irlandés, pero por la cantidad de jóvenes interesados tuvimos que ir a un lugar más cercano y fuimos a una abadía benedictina cercana a donde yo vivía y estudiaba y fue como conocí la vida monástica en vivo porque la conocía por la historia y por lo que estudiaba en la universidad, pero no, nunca lo había visto en, pues eso, en la Ujú. realidad del entonces, del aquí y el ahora. ¿Y cómo fue esa experiencia monacal, ese tiempo que pasaste en el monasterio? Pues creo que fueron años muy importantes para mí para profundizar en mi vida de oración, en mi vida cristiana. Me enseñó que pues los monjes son eso, personas que deciden vivir en comunidad para buscar a Cristo, para rezar y trabajar en comunidad. Y aunque, bueno, monje viene de monos, el que está solo, realmente los cenobitas comparten el día a día en la oración y el trabajo con una comunidad. Y pues me enseñó a profundizar el sentido de cristiano de rezar, de vivir y de trabajar en comunidad. Muy importante, sí, sí. Bueno, y ahora que ya llevas un tiempo aquí en Japón, ¿cuáles son las cosas que más, eh, cuáles son las cosas que más, mm, ahora que llevas mucho tiempo viviendo en Japón, qué es aquello que más te llena el corazón del hecho de vivir aquí y de estar aquí? Pues todo, yo creo que para mí es una gracia muy grande el poder
buscar a Dios en este lugar, con estas personas. Creo que la encarnación es algo muy importante, pero también cómo encontramos a Dios en el día a día, en donde nos encontramos, en nuestra cotidianidad. Y aquí en Japón, aunque es un país obviamente de una minoría cristiana muy, muy diferente a cualquier otro lugar, creo que para mí es un verdadero regalo poder encontrar a Cristo vivo y presente aún entre quienes aún no lo conocen. Siempre existe esa posibilidad de dar una pequeña palabra, un pequeño gesto, y las personas también se interesan por los extranjeros, se interesan por mí, y en ese interés que sienten ellos por quien parece ser extraño, realmente encontramos puntos de encuentro y puntos en común que nos acercan, ya sea al compartir pequeños gestos, pero también en el idioma, lo poco que sé de japonés o lo que he aprendido, que trato de aplicarlo, a veces me hace ver que en el fondo tenemos ese mismo sentido de búsqueda y de encontrarnos nosotros en el otro. Y los japoneses, aunque parezca que son muy diferentes y que es una cultura y una tradición completamente ajena a la mía, pues me hace ver y me da ese sentido de que Cristo verdaderamente es quien nos hace a todos hermanos, aún entre los que pareciera que están muy, muy lejanos a nosotros. Ahora que has hablado de que efectivamente Japón es un país de minoría cristiana y de minoría católica, un 0,3% dicen, ¿no?, que es católico, ¿cómo vives en tu día a día este ser misionero, especialmente con aquellos que no le conocen, que no conocen a Jesucristo? Pues en la vida diaria, pues intento seguir cultivando mi vida de fe con los sacramentos. La misa, tengo la gran bendición de vivir cerca de iglesias a las que puedo ir con frecuencia. Tengo también la gran gracia de conocer misioneros, sacerdotes y religiosos que hablan español, pero también obviamente japoneses, y a los que pues también he logrado acercarme y que considero muy buenos amigos. Y me siento muy afortunado en que la vida sacramental la puedo seguir cultivando, y también pues hago lo que puedo para ayudar las comunidades de jóvenes o de grupos de catequesis en los distintos grupos de habla hispana o Pero inglesa. estas cosas son cosas que tienen que ver con la vida de la Iglesia. Yo quizá estoy más interesado en conocer pues aquello que tiene que ver con nuestro ser misionero hacia aquellos que no han escuchado hablar de Jesucristo. Muchas veces creo que son pequeñas cosas. A veces cuando me preguntan, por ejemplo, mis compañeros de clase chinos o de otros lugares de Asia, si soy cristiano, siempre tienen un interés por ejemplo, por las fiestas de Navidad, o que se hace en Año Nuevo, cómo se celebran ciertas festividades. Entonces pues trato de asociar, de explicar nuestras tradiciones culturales, bueno, como mexicano y como creyente también, qué se hace en Navidad, por qué es importante la Navidad, por qué se dan regalos, tal vez con pequeños gestos, y también con la disposición de hablarles a los demás de mi vida, de mi cultura, de lo que he hecho, en dónde he estado, y pues compartir eso, qué significa para mí el ser cristiano, y el vivir de cierta manera. A veces me preguntan que por qué voy a misa, si voy a misa todos los días, por qué lo hago, y a veces compartir también estas cosas que parecerían ser muy diferentes o que realmente son diferentes. ¿Por qué rezamos? ¿Por qué no meditamos tanto? ¿De qué forma meditamos? Ese tipo de cosas trato al menos de explicarlas a otros, o al menos hablar desde mi propia experiencia con los demás, sobre todo con amigos o con conocidos que
que sienten esa confianza o cercanía, que pueden preguntar de temas un poco más profundos, no simplemente como un plano meramente social, sino más profundo del ser. Mm. Sí, yo también, ahora que estoy estudiando japonés y que en la escuela tengo contacto sobre todo con personas chinas y taiwanesas, pero fundamentalmente con asiáticos, también tengo esa oportunidad muchas veces, porque además visto como sacerdote, de poder hablar de Dios y explicarles, porque efectivamente uno de los datos que están ahí es la curiosidad, de que hay que saber aprovechar también la curiosidad por conocer lo que desconocen, que es el cristianismo, y en el fondo Jesucristo, ¿no? Pues poder hablarles de Jesucristo. Preguntan mucho, se interesan, y es ciertamente una oportunidad evangelizadora, sí. Bueno, yo todavía tengo que seguir estudiando japonés hasta septiembre, pero tú te acabas de graduar, ¿no? Sí. ¿Eso quiere decir que ya eres un profesional del japonés? No, para nada, para nada. Falta mucho para llegar. Pero al menos todos los días sigo estudiando y aprendiendo. Bueno, y una cosa importante también es que has conseguido trabajo aquí en Japón. Sí. Pude hacer mi cambio de estatus de residencia, de estudiante pues ya bueno, trabajador o una visa de trabajo aquí en Japón. ¿En qué vas a trabajar? Tengo, bueno, durante estos meses pasados he estado trabajando como profesor de español en una escuela en Osaka, y además he conseguido también un puesto en una compañía de viajes, bueno, que organiza excursiones a cualquier parte de Japón, sobre todo para visitantes de España y de México que quieren ver algo en específico o que quieren una atención muy personalizada en vez de ir con un grupo grande. Son grupos pequeños que vienen a visitar Japón. Muy bien. Bueno, eso significa que en tus planes, o al menos en los planes más próximos, está el vivir en Japón. ¿Es ese tu deseo? Sí, bueno, sí. Sigue para mí este viaje aquí en Japón. Creo que me gustaría continuar viviendo indefinidamente aquí en Japón. Indefinidamente. Sí. Es una decisión importante. Sí, pero también creo que desde pequeño esta llamada que he sentido hacia estas personas y hacia este país se está realizando de una manera que yo nunca lo hubiera imaginado, y siento que las oportunidades que se me han dado aquí, de una forma que sí las he buscado, pero que también se me han abierto las puertas, para mí es una señal clara que puedo, y que además creo que puedo contribuir de una manera pequeña pero significativa para mi vida, en la vida diaria, pero también en lo que hago. Me llena mucho, me ilusiona mucho y me llena de alegría el poder seguir. Eso quiere decir que lo vives en una clave vocacional. Sí, pues la vida de todos creo que tenemos a veces una vocación muy clara. Para mí siempre ha sido tal vez la búsqueda de Dios. Como monje, esa era para mí mi vocación, a buscar a Dios todos los días en la vida monástica, pero aquí también mi vocación sigue siendo la búsqueda de Dios, pero en las personas, igual que como monje, pero aquí en el mundo, en el quehacer de todos los días, y con todas las personas que me encuentro, que de verdad todo es un regalo, y las experiencias en cualquier lugar son importantes, pero aquí todas las experiencias, aunque a veces son difíciles por, obviamente, a veces las barreras del idioma o de la cultura, que uno no la conoce muy bien, o de tradiciones que hay que también conocer y vivir de cierta manera, pues también son desafíos, pero a la vez, curiosamente, me siento de una manera muy familiar con todo, aún lo que no conozco. Entonces siento que también es una llamada, es una vocación que se me ha dado para seguirla buscando y desarrollando aquí en Japón. Qué bien.
Josué, muchísimas gracias por todo esto que compartes con nosotros. Y bueno, ya lo hacía, pero también pues toda la gente que ve el canal y que pueda ver esta entrevista, pues también nos unimos en la oración pidiendo también por los frutos de tu misión aquí en Japón, Muchas gracias. igual que por los frutos de mi misión. Claro que sí. Yo sé que tú también pides por Claro ella. que sí, todos los días. Claro que sí. Y para terminar, yo creo que a la gente que ve el canal le encantaría que nos contases un chiste en japonés. Murides, murides, murides. Tengo como murides, que debo mejor como murides. Come on. No, Yo te he contado uno. así. Sí. Bueno, más de uno, pero, Más de uno. pero es ¿En que yo no. japonés? Pero es que Iremon taberu mushi wa nan desu ka? 無理だから Iremon レモン食べる taberu mushi nan desu ka? 知らないエレムシ Suppai da. 美味しくないですよ Suppai desu. 酸っぱい da. スパイダー辛くないでしょそう ¿Sabes algún chiste en japonés? No. 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 Tengo que pensarlo. Tengo que encontrar mi sentido del humor otra vez en japonés. Lo he perdido mucho. Supaida. Bueno, pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Arigato gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Supaida.